Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Veréis, el videoprograma de hoy es un videoprograma muy especial. De hecho, cuando estuve estudiando todos estos datos para hacer el vídeo, yo personalmente cambié mi forma de ver el universo, la existencia, el por qué estamos aquí, ya que los datos que os voy a presentar son datos que lo cambian todo y que jamás habíamos imaginado. Incluso están fundamentados por grandes físicos y la ciencia hoy en día no puede descartar las grandes teorías que hoy vamos a lanzar. Veréis, existe una posibilidad para que cuando extiendas la mano te aparezca, por ejemplo, un diamante, de la nada. Existe otra posibilidad en la que, por ejemplo, el vapor de agua de repente se convierta en un cubito de hielo. Esto fue llamado teorema de recurrencia de Poincaré y existe, la formulación la tenéis en pantalla. El único factor que falla para que esto ocurra es que se necesita un tiempo exageradísimo. Se necesita todos estos unos y ceros que hay en pantalla para que de repente en nuestra mano aparezca un diamante u otra cosa, cualquier cosa que te imagines. ¿Cómo es esto posible? Pues porque vivimos en un mundo repleto de partículas con una velocidad y una posición específicas. Por ejemplo, un cubo de hielo no es más que un montón de partículas ordenadas. Cuando se vuelve vapor de agua, se desordenan y empiezan a moverse, a desperdigarse. Pero si esas partículas da la casualidad de que tienen una velocidad y que se van a juntar en una posición determinada, se convertirían en un cubito de hielo. Igual con el diamante, las partículas que forman el diamante pueden estar flotando desperdigadas, pero por una casualidad puede que choquen, impacten y formen el diamante. O con una manzana podrida. A lo mejor está a punto de podrirse, de desintegrarse, pero las partículas que lo forman generan la manzana nuevamente. Esto vais a ver cómo vamos a ir subiendo de complejidad hasta explicar cómo ha surgido el universo. Bueno, no es que yo lo explique, sino esto son teorías de físicos hace mucho tiempo que ya no están entre nosotros, pero que las dejaron ahí y que la ciencia no puede negarlas, porque en teoría es posible. Este teorema de la recurrencia de Poincaré, ya os digo, necesita un tiempo mayor al que estamos aquí en la Tierra, al que, por ejemplo, el universo nos ha contado. Pero también rompe la segunda ley de la termodinámica, y esto está aceptado. La segunda ley de la termodinámica tiene este pequeño fallo, el teorema de recurrencia de Poincaré. Ahora viene el plato fuerte. Existió un hombre llamado Ludwig Boltzmann. El señor Boltzmann con estas teorías pensó: ¿en el cosmos, en el universo, se puede aplicar lo mismo? Porque el universo es materia desperdigada de todo tipo. Toda la materia que forma la realidad está dividida en partículas por todo el universo. ¿Y si fue el tiempo exagerado el que hizo que esas partículas se uniesen de una forma determinada para formar las estrellas, para formar la Tierra, para formar incluso la vida o los océanos? Claro, con la ayuda también de otras magnitudes. Por ejemplo, la gravedad es una fuerza física que une todas esas materias, que ayuda a unirse. Pero cosas tan complejas como el ADN, por ejemplo, ¿y si hubiera surgido así? Bueno, también están otras teorías de que a lo mejor hubo una intervención. ¿Por qué no? Parece una obra de ingeniería perfecta, pero no nos desviemos del tema. El señor Boltzmann pensó que el universo es, como ya os digo, materia desperdigada y que el factor tiempo sería lo que lo uniría a todo.
La física intentó buscar una respuesta a esto y descubrió que si eso fuese así, deberíamos ver un horizonte, una especie de final en el universo, porque sería la parte en la que se contrae la materia, es decir, las partículas para formar la materia. Sin embargo, eso no se ha encontrado y se sigue buscando. Ahora bien, Boltzmann fue más allá. ¿Cuántas casualidades deberían darse para que se formase el universo a raíz de materia desperdigada? Serían tantísimas las casualidades que no podemos llegar ni a imaginar todo lo que hay en el universo por casualidad. Entonces Boltzmann pensó, ¿y si solo se formase una cosa? ¿Y si somos una simulación formada por la casualidad de partículas que al chocar formaron un cerebro, que además dentro, en sus neuronas, las partículas chocaron de una forma para que se formasen recuerdos que son ficticios, pero al chocar formaron esos recuerdos? ¿Y si toda la realidad está contenida en un cerebro que está simulándola? Somos una ilusión de un cerebro que surgió por el teorema de recurrencia de Poincaré, o mejor llamado el cerebro de Boltzmann, como también llegó a teorizar. El cerebro de Boltzmann, teorizado por este mismo, una teoría inquietante cuanto menos. Es más fácil que se forme un cerebro que lo simula todo que un universo gigantesco e infinito. Y así explicaría también lo infinito, porque es una ilusión. Estamos atrapados en una especie de cerebro que obviamente no tendría el aspecto de un cerebro humano. No, sería un cerebro de aspecto funcional, porque las partículas que estarían desperdigadas chocaron de una forma que lo harían funcional. Y para eso se necesitaría un tiempo que rompe el tiempo que creemos sobre el origen de nuestro universo, porque podría ser mucho más, ya que este es una ilusión. Vamos más lejos. ¿Y si existen más cerebros de Boltzmann? ¿Y si existen multiversos pero atrapados en cada uno de estos cerebros y por eso no podemos acceder a ellos? Eso sí, la ciencia dice sobre esta teoría que de ser cierta jamás se podría confirmar. Sería la única cosa imposible en nuestra realidad, confirmar nuestra realidad, porque no podríamos escapar de esta simulación, no podríamos salir y ver qué es lo que hay en el verdadero universo, que nada se parecería al que tenemos aquí. Insisto, todo esto son teorías dentro de la ciencia y de la física. Obviamente tiene mucha especulación, pero no deja de tener su formulación, y esto a mí me ha parecido muy interesante. Porque claro, nos dice que Dios es el tiempo, porque al final el tiempo es el hacedor de todo en estas teorías y teoremas, ya que solo se necesita un tiempo exagerado para que de la nada surja algo. Dios sería el tiempo, y a mí esto me encaja muchísimo. Sin el tiempo no hay espacio, sin expansión no hay materia desperdigada. Y luego nuevamente el tiempo es la que la vuelve a unir, formando las cosas. También me gustaría explicar una cosa para dejarlo más claro. Cuando decimos de que el tiempo debe ser exageradamente grande para que esto se produzca, no necesariamente se tiene que cumplir todo ese tiempo. Hablamos de probabilidad. Por ejemplo, pongamos que en esta cifra de tiempo, que es una exageración, no podemos ni imaginarlo, pongamos que de repente se produce en este punto, que es inferior. Es decir, es como jugar a la lotería, pero en una lotería donde los números son tantos como el de la formulación que he puesto en pantalla. No quiere decir que jamás nos toque, nos puede tocar en el instante. Es decir, a lo mejor ahora mismo hago así y me aparece el diamante, pero ya sabéis, la probabilidad es tan pequeña que podemos
casi decir que es imposible, pero casi imposible no es imposible. Toda esta explicación, estos datos, os la he dado con el punto de vista de alguien autodidacta que estudia estas cosas, pero que no es físico. Obviamente, alguien que sea físico os puede dar más datos que yo, pero ahí os he puesto yo la semillita para que investiguéis, porque esta teoría yo creo que explica muchísimas cosas de forma científica. La existencia de Dios, nuestra propia existencia, el por qué estamos aquí. Aunque llegados a este punto, saber que estamos en una simulación de algo da mucho más miedo que esperanzas, porque no sabríamos realmente qué es la realidad y qué forma lo que hay detrás de ese cerebro de Boltzmann. En fin, si queréis una segunda parte, yo me dedicaría a buscar más información y hacer un segundo programa. Pero ya os digo, con tiempo, porque este tipo de programas son muy complicados, intento dar datos totalmente fiables. Porque claro, ya os digo, no soy físico, pero me gusta mucho estudiar estas cosas y presentarlas. En fin, aquí acabamos hoy, amigos. Espero que este videoprograma haya sido de vuestro agrado. Como siempre, ahora os toca a vosotros investigar. Os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros 2 canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos.